Se ha dicho mucho en los noticieros y redes sociales sobre la crisis económica por la que estamos atravesando a nivel mundial, que ha generado recesiones, desempleos masivos, así como la inminente llegada de la tan mencionada hambruna o catástrofe alimentaria, que se ha pronosticado para finales de 2022 o principios de 2023. Aunque muchos países ya están comenzando a experimentar las primeras fases de esta problemática, al notar el aumento de precios en unos cuantos productos que conforman la canasta básica. Tal vez te estarás preguntando, ¿qué ha generado esta crisis? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Mi país se verá afectado? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Yo también tenía las mismas inquietudes, así que decidí investigar y crear este video para despejar tus dudas y las mías. Presta mucha atención para que tengas una visión más clara de la situación y tengas algunas ideas para mantener tu seguridad y la de tu familia. Si te parece valiosa esta clase de información, considera suscribirte a nuestro canal. Bueno, ante todo comencemos por conocer el concepto de hambruna. La hambruna es una situación que se da cuando un país o zona geográfica no dispone de suficientes alimentos ni recursos para proveer de alimentos a la población, trayendo como consecuencia un incremento en la tasa de mortalidad por hambre y desnutrición. Según la Facultad de Economía de la UNAM, también puede considerarse hambruna a la imposibilidad que tiene la población de adquirir los productos por sobreprecio. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante la presentación del segundo informe del Grupo de Respuesta de la Crisis Mundial, dedicado a los efectos del conflicto en Ucrania sobre la población mundial, que tuvo lugar en Nueva York, dijo: "Los precios de los alimentos estarán cerca de máximos históricos. Los precios de los fertilizantes se han duplicado con creces, lo que hace sonar la alarma en todas partes. La falta de fertilizantes hará que la escasez se extienda desde el maíz y el trigo a todos los cultivos básicos, incluidos el arroz, como impacto devastador para miles de millones de personas en Asia y Sudamérica". También mencionó que la crisis alimentaria que se está produciendo durante este año es de acceso a los alimentos, mientras que pronosticó que la del año que viene podría ser por falta de alimentos. Pero, ¿qué ha generado esta crisis? Si bien ya veníamos golpeados por las consecuencias económicas que nos trajo la pandemia, tras el cierre de muchas empresas y reducción de personal, así como la producción a media máquina de algunas industrias, las sequías e inundaciones que se han dado debido al cambio climático han causado pérdidas importantes de cultivos, que, como bien sabes, requieren que las condiciones climáticas estén óptimas para que se dé una producción exitosa. Pero por si esto fuera poco, llegó una tercera traba y es la invasión rusa de Ucrania. Dos países altamente productores de semillas y materia prima para la producción de productos de consumo masivo. Y te preguntarás, estos países están muy lejos del mío. ¿Cómo me afecta esto? Te explico. Como ya mencioné, estos países son los principales productores e importadores de 1/3 de la producción de productos y rubros de alto consumo a nivel mundial, como el trigo, maíz, caña de azúcar, arroz, soya, y además de ello, son los mayores productores de aceite de girasol, avena, cebada, productos cárnicos y muchos otros. No en vano, estos países son llamados las canastas de pan del mundo y también producen alimentos para el ganado y fertilizantes. Ahora bien, por un lado, la producción en Ucrania bajó al menos un 50% debido a la guerra, pues como te imaginarás, algunos productores decidieron defender su patria en lugar de dedicarse a producir. Además, se ha vuelto imposible trabajar las tierras durante los enfrentamientos bélicos. Han sido muchas las vidas que ha cobrado esta guerra, y también varios campos de siembras que han sido bombardeados. Por otro lado, los puertos fueron cerrados, así que solo una parte de sus productos están saliendo por ferrocarril. No obstante, 25.000 millones de toneladas de granos y otros productos que antes de la guerra estaban por enviar por vía marítima para cubrir las necesidades de muchas áreas del mundo, no han podido ser exportados a quienes lo necesitan. Se han quedado atascados temporalmente en los puertos, o tal vez jamás salgan porque, como muchos otros países, están considerando parar las exportaciones para suplir en primer lugar las necesidades de su pueblo. Por su parte, Rusia y Bielorrusia han sido sancionadas.
casi todos los países establecieron como sanción que ningún recurso natural ni servicio ruso puede ser importado. Y tal vez te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa con los productores del resto del mundo? Por supuesto que continúan produciendo, pero a medias, porque Bielorrusia es el principal productor de fertilizantes y antes de la sanción eran los encargados de surtir a diferentes países, por lo que ha bajado de 20 a 35% la producción, sin mencionar que Rusia es el segundo exportador de petróleo, que como ya sabes se convierte en combustible, lo que ha hecho más costoso el uso de tractores y maquinarias para producir. Tampoco está llegando el alimento para el ganado, que era importado de Ucrania, así que esto también contribuye a la baja producción cárnica en diferentes naciones. Este déficit de recursos conlleva que los que sí están disponibles se vuelvan escasos, por lo que se infla su precio, trayendo como consecuencia un incremento en el costo de producción, razón por la cual deben también subir los precios a los productos, y el consumidor final deberá sufrir las consecuencias cuando va al súper y se percata de estos aumentos. Y dirás, bueno, pero son solo algunos productos, ¿o no? El 80% de los productos que compramos en el súper y que consumimos son hechos a base de estos rubros: trigo, maíz, arroz, caña de azúcar, soya, carne, entre otros. Y no todos los países producen estos alimentos, ya sea porque sus condiciones climáticas no se lo permiten o porque les resulta más factible importarlos que producirlos. Bueno, pero existen otros países exportadores de estos rubros, dirás. Sí, es así, pero existe otro inconveniente. Estos países saben que esta crisis se avecina, así que han decidido parar las exportaciones para abastecer a su propia población. Uno de ellos es la India, el segundo mayor exportador de trigo en el mundo, que dado los cambios climáticos y a propósito de este conflicto, prefirió parar sus exportaciones. Igualmente Indonesia, que es el principal productor de aceite de palma del que derivan muchos productos alimenticios e higiénicos, decidió suspender hasta nuevo aviso sus exportaciones para dar prioridad de consumo a su gente. También hicieron eco de esta decisión Turquía, un fuerte exportador cárnico que además produce maíz y mantequilla. Argentina, que también paró su exportación de harina y aceite de soya. Y la lista sigue. ¿Mi país se verá afectado? Según el Banco Mundial, los precios seguirán subiendo. Y sí, es un problema global que atañe a todos. Los jefes de estados, en aras de mantener controlada la situación, han solicitado a los productores que mantengan los precios bajos, pero a este punto se ha hecho insostenible. Sin embargo, dependerá de la estrategia de cada país y de su situación geoeconómica para superar esta recesión, ya sea incentivando a los productores locales a producir más con la aprobación de créditos, ofreciendo facilidad para la obtención de máquinas y equipos, o invirtiendo en compras y almacenamiento de alimentos en silos, o tal vez otorgando ayudas económicas a los más necesitados, o bien cubriendo parte de los costos con subsidios. Muchos países tendrán que adquirir nuevas deudas para evitar conflictos civiles e inestabilidad política, y esto tras haberse endeudado para mantener la estabilidad ante la llegada de la pandemia. Hasta la fecha, estamos consumiendo los productos cosechados a inicio de 2021, antes de la guerra, pero para finales de 2022 o inicio del próximo año, veremos cómo aumentarán aún más los precios, porque estaríamos consumiendo los productos cosechados y fabricados en 2022, que han sido producidos con un costo de producción más elevado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Como ciudadanos, investigar sobre esta problemática y mantenernos informados. Jamás caer en el viejo vicio de hacer compras nerviosas, porque eso solo acelera la escasez. Además, comprar de más priva a otros de su derecho a alimentarse. Estudiar las opciones disponibles entre alimentos y productos y hacer los ajustes necesarios tanto en la economía de nuestro hogar como en nuestra dieta. Como productor, pensar cómo puedes hacer para hacer crecer tu negocio. Tal vez este sea el momento de ampliar tu capacidad de producción, tomando en cuenta que ahora los productores locales en este punto no tienen que competir con los importadores,
De modo que teniendo una visión más amplia del panorama y el apoyo del gobierno, están ante la oportunidad de crecer y suplir las necesidades de su país o región. Espero que este video haya sido de valor y te haya servido de ayuda para tener una idea más clara acerca de la situación actual. Prometo hablarte en otro video sobre otros aspectos relacionados a la crisis económica mundial por la que estamos atravesando, por supuesto con un enfoque objetivo y educativo. La humanidad se ha recuperado luego de situaciones igual de alarmantes. No debemos caer en pánico. El optimismo es vital para sobreponerse ante esta clase de escenarios. Espero verte en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Yo soy Cher y recuerda, a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa. Así que ámate y crece.